Pues aquí estamos, a mitad del siglo XX. ¿Y quién le iba a decir a la gente de los años 50 que aquellos juegos que ponían a la venta las jugueteras, como la Oca o el Parchís, iban a ir poco a poco variando hasta llegar a unos complejos wargames que un niño al leer sus reglas huiría despavorido? Porque es a partir de ahora donde se puede decir que los juegos de mesa comienzan a madurar y a abrirse a un mercado más adulto. Y aunque sí que es verdad que no se dejó de lado a los más pequeños, si tú eras un chavalote que años atrás habías disfrutado con el Monopoly, pero ahora te parecía poca cosa, estabas de buena nueva, porque en esta década te ibas a poner las botas con lo que se te venía encima. Este vídeo va entre los años 1950 y 1959. ¿Recordáis a finales de los años 40 cuando la gente decía dejémonos de guerras, que la cosa se nos ha ido de las manos? Pues parece que se les olvidó pronto, porque nada más entrar en los años 50, las dos Coreas tuvieron la típica pelea de vecindario y se enredaron en un conflicto a gran escala, que al final terminó con el vecino de arriba invadiendo al de abajo. Y 3 años después decidieron que ni pa' ti ni pa' mí, un amnisticio y ale, todos contentos, hasta la próxima. Vamos, lo normal en una comunidad de vecinos. Y entre esas estaban Estados Unidos y la URSS decidiendo ver quién era más chulo, y empezaron a mirarse con el ojo cucao mientras se decían: ojo, que mis misiles son más grandes que los tuyos. ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Nos lanzamos petardos o nos echamos unas carreras? Y como la segunda opción era la que le hacía más tilina a la gente, pues empezó la carrera entre estadounidenses y rusos para ver quién llegaba primero al espacio. Y ganaron los rusos en el 1957 al poner el Sputnik en órbita, marcándose así el primer tanto en una carrera en la que ya había una perdedora, una pobre perrita que no tenía culpa de nada y que fue enviada al espacio en un cohete. Y mientras tanto en la Tierra, pues Fidel Castro se sumaba al Festival de las Revoluciones, Mao Zedong seguía lo suyo con el comunismo en China, Egipto decidía que el canal de Suez era suyo y la Unión Europea comenzaba a tomar forma. Y es en la Unión Europea donde comienza nuestra historia, aunque podríamos irnos a Francia, pero no, dejaremos el país de los croissants y las baguettes para más adelante y nos iremos al país de las salchichas y las cervezas, mejor conocido como Alemania. Las empresas alemanas seguían lidiando con los estragos de la Segunda Guerra Mundial, tratando de levantar cabeza de la mejor forma que podían. Por ejemplo, ahí estaban los de Schmidt Spiel, una empresa que en el pasado había sido un referente en la producción de juegos, pero durante el conflicto bélico se tuvieron que reinventar e imprimir propaganda del pintor frustrado. Tras la guerra, intentaron desmarcarse lo máximo posible de su pasado y hacerse un lavado de cara. ¿Y qué mejor lavado que los dibujos animados? Por esas, en 1951 lanzaron el juego Walt Disney Cinderella Ashmodel. Vamos, el juego oficial de la Cenicienta, película que se había estrenado un año antes en cine. Y aunque el juego no salió de Alemania y básicamente era el típico de tirar el dado y moverse, le sirvió a la empresa para darse cuenta de que la apuesta era buena y volvieron a luchar por recuperar las licencias de distribución de los juegos que el público alemán estaba demandando. Así, en 1953 cerraron un acuerdo con Parker Brothers para volver a distribuir el Monopoly en tierras bávaras. Trajeron de paso el Cluedo directamente de Inglaterra y de remate hicieron un cambio en el logo de la empresa que ha llegado así hasta nuestros días. Y todas estas pequeñas cositas les ayudó a recuperarse económicamente y a mirar al futuro con más optimismo. Y no muy lejos de ahí estaba la buena gente de Ravensburger. Y es que la empresa fundada por Otto Mayer fue quizás la que más sufrió por sus vinculaciones con el partido que gobernaba en Alemania años atrás. Sufrieron lo que no estaba escrito para quitarse de encima esa mala prensa. Durante más de 10 años, en Ravensburger sacaron puzzles, juguetes y reimprimieron antiguos juegos de mesa clásicos. Pero no hubo ninguno que destacara por encima de los éxitos que lo estaban petando en Alemania, como el Cluedo o el Monopoly. Pero en diciembre de 1957, William Harter se presentó en las oficinas de Ravensburger
para presentarles un juego que había inventado su padre Heinrich. El juego consistía en unas cartas de cartón cuadradas en las que Heinrich había pegado recortes de revista y catálogos de compras, utilizando siempre la misma imagen para cada 2 cartas. El objetivo del juego era que los jugadores fueran revelando las cartas de 2 en 2 intentando adivinar dónde estaba la pareja. Heinrich tenía la intención de regalar el juego a sus nietos, y cuando William vio la idea, le voló la cabeza y corrió a Ravensburger a presentar el juego. La gente de Ravensburger no tardó nada en cerrar un acuerdo y para la feria de juguetes de Nuremberg se presentó por primera vez el clásico Memory. Y fue gracias a este Memory que Ravensburger resurgió de sus cenizas cual ave fénix. Y toca dejar a Alemania para irnos al país de las Fish and Chips, también conocidos como Inglaterra. ¿Y qué estaba pasando aquí? Pues aquí la cosa estaba un poco más calmada. Waddingtons estuvo durante estos años vendiendo sin parar el Cluedo y sacando buenos réditos del acuerdo con Parker Brothers. El dineral que estaban haciendo con el Monopoly no está escrito. Es cierto que lanzaron algún que otro juego medio interesante como el Scoop en 1953, un juego que consistía en ser el mejor reportero de todos y tenías que descolgar el teléfono en busca de la mejor noticia. O el Astrodome del 1954, un juego de carreras de naves que como curiosidad tenía un tablero que se movía mediante 2 palancas en los extremos y la partida terminaba cuando el tablero llegaba a la posición de Game Over. Pero la verdad es que fuera de estos títulos que cosecharon cierto éxito, no apostaron mucho por producto nuevo. Quizás el verse como la primera empresa de fabricantes de juegos de mesa, no solamente en el Reino Unido, sino casi en Europa, hizo que se relajaran, y eso fue un error. Porque en Spears Games no tenían intención de ponerles las cosas fáciles. Cierto es que los años 50 no fueron sencillos para la empresa, pero ellos lo intentaron con juegos como el Turno del 1950, que recreaba las peleas de la Edad Media en un tablero con hexágonos, o el Weird Warfare del 1957, donde la gracia era mover camiones de bomberos para apagar incendios. Pero a pesar de estos juegos y otros tantos, la cosa no acababa de despuntar. Pero esto estaba a punto de cambiar, y en el 1959 se hicieron con los derechos de distribución en el Reino Unido del Scrabble, y comenzaron a producirlo a gran escala. Y ya hablamos en el vídeo anterior lo que supuso el Scrabble a nivel de ventas en todo el mundo. Y gracias a esto hizo que adelantaran a Waddingtons por la derecha. Vamos, que los de Leeds se quedaron con cara de tontos. Ellos que estaban tan confiados pensando que nadie les iba a superar. Pues hala, ahí tenías a los de Spears Games con el Scrabble. Y de las Fish and Chips toca hablar del país de la tortilla de patatas. O séase, España. ¿Recordáis en el vídeo anterior cuando hablamos que en 1945 se había fundado la empresa Hyper y que esta juguetera daría mucho de qué hablar? Pues sí, ha llegado ese momento. Durante los primeros años de la década, Hyper había revolucionado España cuando en la campaña de Navidad de 1954 sacaron el Walkie Talkie y al año siguiente el juego de construcción Kadako. El éxito de estos dos productos les permitió centrar todos sus esfuerzos en una idea que llevaban desarrollando en el taller de la empresa de una forma semi-artesanal desde principios de los años 50 y que se convertiría en una de sus creaciones más recordadas de todos los tiempos. Ya hablamos de los Juegos Reunidos Hyper. El concepto de Juegos Reunidos ya se estaba comercializando en los bazares de Antonio Pérez, el dueño de la empresa. Su fabricación era artesanal y se presentaba en una caja de madera 3 versiones con diferentes cantidades de juegos. Estaba el modelo 1 con 4 juegos que eran el parchís, la escalera, la ruleta y el que te cojo. Estaba el modelo 2 con 8 juegos que eran el parchís, la oca, la escalera, en busca del tesoro, el que te cojo, la gran carrera, la ruleta y el juego de los nidos. Y estaba el último de todos con 12 juegos que tenían el parchís, la oca, la escalera, en busca del tesoro, el que te cojo, la pulga, la barra china, la gran carrera, la ruleta, construcciones, tiro de discos y saltomontes.
Sin embargo, al ser todo tan artesanal, el coste de producción era alto, lo que dificultaba sus ventas. Fue gracias al éxito de las ventas que tenían a mediados de los años 50 que comenzaron a dar publicidad a todo su catálogo de juegos. Aprovecharon la ocasión para rediseñar las cajas y los tableros de sus juegos reunidos, incluyendo cajitas para guardar las fichas. Aparte, contrataron al dibujante Rafael Miguel Catalá Lucas, mejor conocido como Carpa, uno de los ilustradores de historietas infantiles más reconocidos de la época. Carpa redibujó todas las ilustraciones del juego, puso en la portada a ese niño sonriente y creó los dibujos tan característicos de los tableros. Además, la empresa eliminó la caja de 4 juegos, siendo ahora la versión más pequeña la de 8 juegos, mantuvieron la de 12 y ampliaron con 3 modelos más, con 18, 24 y 30 juegos. Mejoraron los componentes y gracias a la reducción de costes de producción pudieron abaratar el precio de venta. Y todo esto hizo que los juegos reunidos Hyper se convirtieran en un auténtico boom. Se podría decir que durante años no había casa española que no tenía su copia de la caja con el niño sonriente. Y ahora finalizamos en España para irnos a zampar unas buenas hamburguesas con patatas fritas. Es decir, vámonos a Estados Unidos. Para entender mucho de lo que sucedió en el mercado económico de Estados Unidos, hay que saber que en el país comenzaron a florecer los grandes centros comerciales, lo que no solo permitía que las familias se dieran un paseo por ellos un sábado por la tarde, sino que también aumentaba la necesidad de tener más stock para abastecer a las tiendas. Y las grandes empresas vieron esto con muy buenos ojos. Milton Bradley, que gracias a los cambios que había impuesto James Sheehan en la década anterior y las ventas de Candyland, habían logrado salir a flote. Y ya con la empresa saneada, se enfocó en llenar las estanterías de esos centros comerciales. No solo abastecieron con éxitos anteriores, sino que comenzaron a producir todo tipo de juegos. Juegos que, la verdad, parecían más de relleno que de otra cosa. Por ejemplo, el Pop-Up Store Game del 1950. Un juego de gestión de tienda de caramelos cuyo elemento más destacado era un diorama que tenías que montar para poder jugar. También sacaron el Captain Video and Exciting Space Games del 1952. Un típico juego de tirar dados sin moverse, pero como era del espacio y para esa época la ciencia ficción estaba que se salía, pues intentaron a ver si se lo podían colar a los niños. Más de 30 títulos sacaron durante estos años, muchos de los cuales pasaron sin pena ni gloria. Sin embargo, entre todos ellos hay 2 que destacaron por encima del resto. El primero fue el Hopland Cassidy Game del 1950, un juego en el que cada participante controlaba a 2 cazarrecompensas del viejo oeste y competían para ver quién capturaba más forajidos y obtener mejores recompensas. El juego en sí no sería uno más y hubiera pasado sin pena ni gloria si no fuera que fue el primer juego de mesa basado en una serie de televisión. Una serie de vaqueros que los niños americanos estaban enganchadísimos y que tuvo cierto éxito. Duró 3 años en antena y se produjeron 66 episodios, con lo que ya os podéis imaginar que el juego vendió un montonazo. Otro éxito destacado de la compañía fue el Rack-O del 1956, un juego con cierto parecido al Rummy en el que los jugadores debían obtener el mayor número de puntos. Para lograrlo, los participantes robaban y reemplazaban cartas de un estante durante las distintas rondas del juego. El juego se vendió como churros, no solo porque era barato, sino que Milton Bradley hizo muchísima publicidad en todos sus folletos y llenó las estanterías de las tiendas con una cantidad abrumadora de copias. Y sí, estos años Milton Bradley se puede decir que no sacó ningún juego destacado, pero tranquilos que para los años venideros la cosa cambiaría muchísimo. Y si hemos estado hablando de Milton Bradley, ahora toca mencionar a Parker Brothers. Si para Milton Bradley la posibilidad de suministrar más productos a las tiendas fue como agua de mayo, imaginad lo que supuso para Parker Brothers, que desde que sacaron el Monopoly todo había sido un éxito. Esto les permitió inundar los establecimientos con copias del Monopoly y la versión estadounidense del Cluedo.
Pero Parker Brothers no solamente se quedó en eso. Además de los juegos típicos para rellenar su catálogo, cerraron un acuerdo con Walt Disney para obtener los derechos en Estados Unidos de las licencias de la Compañía del Ratón. Gracias a este acuerdo, algunos de sus juegos aparecieron en los parques de atracciones de Disney, con versiones de sus clásicos adornados con imágenes de personajes como Donald o Pluto. Además, lanzaron juegos como el Walt Disney Frontierland Game del 1955 o el Adventureland Game, que eran los típicos juegos de avanzar para ganar, pero basados en las atracciones que había en el parque de Disneyland. Este pacto le reportó muchísimo dinero y gran visibilidad ante el público. Sin embargo, el juego más importante que lanzó la empresa durante esta década fue el Carers del 1955 de James Cook Brown. Este juego puede recordar levemente al Monopoly, ya que consistía en avanzar y acumular dinero, pero tenía una gran diferencia, y es que cada jugador decidía cómo ganar. Al principio de la partida, cada uno de los participantes escribía en secreto en un papel cuál sería su condición de victoria: felicidad, fama o dinero, y debía de procurar conseguir su objetivo sin que el resto de los rivales se enterara. Con este juego se puede decir que tenemos uno de los primeros juegos de roles ocultos. Bueno, más o menos. El juego no solo funcionó muy bien en ventas, sino que con el tiempo ha sido reconocido como un gran clásico. La revista Games llegó a incluirlo en su lista de los 100 mejores juegos del año 1980, elogiándolo como un juego familiar clásico y que es bueno para 2 a 6 jugadores. Pero algo pasó a nivel comercial en Estados Unidos que hizo que la industria de los juegos de mesa cambiara completamente. Y es que en el 1952 se lanzó en televisión el primer anuncio de un juguete, y este fue el señor Patata. Hasbro, que era quien tenía los derechos del juguete en ese momento, se lió la manta a la cabeza y dijo: oye, vamos a utilizar la publicidad para enseñar de qué trata este señor Patata. Y en el anuncio se podían ver a unos niños interactuando con el juguete. Esto causó un gran revuelo e impulsó un montonazo las ventas del juguete, y evidentemente no pasó desapercibido para la gente de Parker Brothers, que vieron en este concepto una nueva forma de poder colocar sus juegos. Y como tenían dinero suficiente, decidieron apostar, y qué mejor juego para estrenarse en una campaña de anuncios televisivos como iba a ser el Monopoly. Y sí, es el Monopoly el primer juego de mesa como tal que tuvo un anuncio de televisión, y a partir de este momento ya ver juegos de mesa como anuncios televisivos en campañas de navidades se ha vuelto un clásico. ¿Y os acordáis que en el vídeo anterior hablamos del exitazo que supuso el Scrabble? Pues Parker Brothers no quiso perder la oportunidad y se decidió a sacar su propia variante del juego, a la cual llamó Keyboard, lanzado en 1953. A efectos prácticos, el Keyword es muy parecido al Scrabble, pero a diferencia de este, las puntuaciones van por las fichas que tú usas. Aparte, la gran gracia que tenía el juego es que cada jugador recibiría una carta donde tenía una palabra de 3 letras, y si conseguía formar esa palabra en algún momento del juego, obtenía una puntuación de 50 puntazos más. Y claro, como Parker Brothers era una empresa que tenía muchísimo dinero, no le costó nada colocar miles de copias del Keyword en diferentes casas. Y si pensáis que en este vídeo vamos a parar de nombrar a Parker Brothers, siento deciros que no va a ser así, pero os vais a tener que esperar al final del vídeo, que aunque no la pareciera, Parker estaba muy atentos a lo que aparecía en otros países y se dieron cuenta de la aparición de un juego que lo estaba petando en Francia. Pero de esto ya hablaremos más adelante. Ahora nos vamos a quedar un rato un poco más al norte de Estados Unidos, porque en Maryland, y concretamente en Avalon, el ex soldado Charles S. Roberts había fundado en 1954 la empresa The Avalon Game Company para poder publicar su juego
Tactics, en ese mismo año, en el 1954. Este Tactics está considerado como el primer juego de guerra comercial y pretendía llevar a la mesa la recreación de un conflicto entre dos países inventados, donde se enfrentaban soldados, tanques y aviones en un tablero con cuadrículas. Contaba con ciertas mecánicas nunca vistas hasta la fecha y que hoy en día siguen presentes en muchos wargames modernos. El gran avance de Tactics fue que Roberts desarrolló el concepto de juego de mesa basado en escenarios que simulaban fuerzas, estrategias y tácticas bélicas. El juego tuvo una tirada de unos 2000 ejemplares que Roberts vendía por correo desde el garaje de su casa, y al ver que la cosa iba bien, decidió en 1958 lanzar Tactics 2, mejorando algunos errores del original y añadiendo nuevas reglas. Además, decidió cambiar el nombre de su empresa por Avalon Hill. ¿Y yo qué os voy a contar de lo que es Avalon Hill y lo que ha supuesto esta compañía para la industria de los juegos de mesa y en concreto para los wargames? Pues a estos no los vamos a perder de vista porque, aunque la idea original de Roberts era lanzar solamente juegos de guerra, pronto amplió su catálogo con otros juegos, algunos de los cuales estoy convencido que ya os están viniendo a la mente. Pero no podemos dejar todavía a Estados Unidos porque lo que estaba pasando en este país con los juegos de mesa era muy gordo. Tan gordo como que todavía quedan por hablar de 3 juegos que han sido muy importantes. El primero de ellos fue Blockhead, del 1952, de J.W. Jerry Darcy. Un juego que consistía en apilar diferentes figuras hasta que la torre se cayera. Este juego, que seguramente conoceréis, ha servido de inspiración para muchos otros. Quizás el Jenga sea el que os venga más en mente ahora mismo. Pero para exitazo, el Yahtzee, del 1956. Un juego que aquí quizás no tenga tanto nombre, pero en Estados Unidos se volvieron locos con este juego. Y eso que es simple como el solo, ya que consiste en tirar 5 dados hasta 3 veces para conseguir alguna de las típicas combinaciones del póker como parejas, tríos, escaleras, full y esas cosas. Y la verdad es que no tiene más, pero es que en Estados Unidos gustó y gustó muchísimo. Pero es que aparte de esto, lo que tiene este juego es la historia de cómo su presunto autor, Edwin Loeb, se hizo de oro con el juego. La historia cuenta que Edwin era un empresario más que tenía su negocio de fabricación de juguetes, y un día mientras estaba en la oficina entró una pareja de canadienses y le pidieron si podían producir un juego que habían inventado y que jugaban con sus amigos en el yate llamado The Yacht Game. Edwin, cuando lo vio por primera vez, se quedó prendado y les hizo una oferta irrechazable. Como no tenía dinero y les dijo que no estaba del todo seguro de que el juego fuera a ser un éxito, les iba a hacer un favor por las molestias de haberse pasado y les ofreció, a cambio de los derechos del juego, 1000 copias de juegos gratis para que se lo regalaran a sus amigos y familiares. Y la pareja, sin pensárselo mucho, aceptó la oferta, ya que, a fin de cuentas, el juego había surgido de una forma improvisada. Y una vez que firmaron el contrato, Edwin cambió el nombre del juego a Yahtzee, lo enseñó a sus amigos y se esperó a que corriera la voz. Y vaya si corrió la voz. Durante el tiempo que Loeb fue el propietario del juego, se vendieron más de 40 millones de copias del Yahtzee en Estados Unidos. Y ya os imaginéis que la identidad de la pareja canadiense nunca salió a la luz. Y dudo que vaya a salir. Yo tampoco saldría. Y ahora sí, estamos a punto de irnos de Estados Unidos, pero tenemos que hablar de Alan Bicklhammer. En 1945, con solo 13 años de edad, leyó un artículo de la revista Life que hablaba sobre el Congreso de Viena, celebrado en 1814, que sirvió para redefinir el mapa de Europa tras la caída de Napoleón. Pues bien, este artículo se le quedó grabado en la mente y estuvo dándole vueltas durante años, hasta que en 1954 desarrolló un juego de estrategia y alianzas que ponía a 7 jugadores en control de las principales potencias de la era previa a la Primera Guerra Mundial.
El juego comenzaba en la primavera de 1901 y los jugadores debían negociar y hacer tratos con los demás para tener éxito en la expansión de sus fronteras. Y tras muchas idas y venidas, bautizó el juego como Diplomacy. En 1959 imprimió 500 copias que puso a la venta y se vendieron en menos de 6 meses, algo bastante meritorio considerando que lo hizo prácticamente por su cuenta y sin darle mucha publicidad al juego. Y a raíz de esto, la expansión del juego ha sido enorme. Diplomacy es uno de los juegos de estrategia con una de las comunidades de jugadores más fieles que existen. Las partidas pueden extenderse perfectamente a más de 3 horas, pero es que la cantidad de decisiones que se pueden tomar y la complejidad estratégica del juego bien hacen que se puedan disfrutar, y quien lo disfruta muchísimo. Diplomacy fue el primer juego publicado comercialmente que se jugó por correspondencia, y también es conocido por ser el primer juego de mesa comercial al que se le dedicaron fanzines amateurs exclusivamente a él. Vamos, lo que hoy sería un podcast dedicado a un juego como puede ser la mano de Thanos para el Marvel Champions o el buscador de Arkham para el Arkham Horror. Ahora sí, toca irnos a la tierra del croissant y la baguette, porque por una vez y sin que sirva de precedente, los franceses hicieron las cosas bien. ¡A la toma! ¡Pimba! Palito a los franceses en honor de nuestras fresas. Y es que fue aquí donde se desarrollaron 2 juegos y medio en esta década, y luego ya entenderéis por qué me refiero a lo del medio. El primero de estos nos llevó al 1954 con Edmond Dujardin, dueño de Ediciones Edmond Dujardin, una empresa dedicada a diseñar y publicar material para las autoescuelas. Dujardin había hecho sus pinitos en el mundo de los juegos de mesa con algunos títulos destacados, como cuando publicó en el 1947 l'Autoroute, un juego cuyo objetivo era familiarizar a la gente con el código de circulación. Un poco más adelante, en el 1950, sacó el Stock Cars, un juego basado en las carreras Stock Cars estadounidenses, que son unas carreras que nacieron allá por los años 20 durante la ley seca. Estas carreras ponen a competir coches que acaban de salir de fábrica en un circuito cerrado dando vueltas. Y aquí tenéis el origen de la NASCAR. Pues el juego trata de esto, de dar vueltas a un circuito y pegarse toñinas. Y estos juegos, bueno, se puede decir que tuvieron más o menos éxito en su país. Pero donde realmente se salió fue cuando en 1954 sacó el Milborn, o Militos. Quizás este nombre no os suene, pero si yo os digo 1000 kilómetros, aquella os resulta un poco más familiar. Pues fue este señor francés que, con idea de seguir vendiendo juegos de mesa de temática automovilística, se fijó en un juego que había tenido cierto éxito en el pasado llamado Touring, y ni corto ni perezoso ajustó un poco las reglas, introdujo el concepto de los comodines y contrató al diseñador Joseph Le Callennec, un dibujante que trabajaba en la editorial de Dujardin creando guías de conducción, que por cierto el hombre no tenía ni idea de conducir, el cual ilustró las cartas del juego dándoles un toque bastante interesante. Y como el juego era francés, y ya sabéis cómo son los franceses de patriotas, Edmond decidió llamarlo en referencia a los marcadores de piedras que señalaban la distancia en muchas carreteras francesas. Este juego sí que fue un auténtico pelotazo. Se vendió tan bien que tuvieron problemas de producción, hasta el punto de tener que cambiar de fábrica a una más grande. Y a lo mejor alguno estará pensando, oye, ¿Parker no era la que tenía los derechos del Turning? ¿Y por qué no demandó a esta empresa, como hizo en su momento a Milton Bradley, por el tema del Monopoly? Bueno, pues esto fue porque el Turning era un juego que en Estados Unidos aún tenía cierto tirón, y como el Milborn casi no llegó al mercado americano, en 1962 Parker adquirió la licencia para distribuirlo en Estados Unidos. Es por eso que posiblemente a día de hoy todavía podáis encontrar estos 2 juegos en la misma estantería de una tienda. Pero no, este no es el juego del que yo os hablé antes cuando hablamos de Parker y que daría mucho de hablar. No. Ese juego, que también se puede decir que es el que cuenta como 1 y medio,
es posiblemente uno de los juegos más importantes de todos los que se han nombrado en esta serie de vídeos sobre la historia de los juegos de mesa. Y me refiero a La Conquête du Monde, del año 1957 y creado por Albert Lamorisse. Este juego de estrategia nos lleva a intentar ser el jugador que se haga con el dominio de todo el mundo, moviendo nuestros soldados y combatiendo contra los rivales que intentarán capturar nuestros territorios. La Conquête du Monde fue adquirido unos años más tarde por Parker Brothers y tras hacerle algunos cambios en las reglas, lanzaron una nueva versión del juego en 1959 a la que rebautizaron como Risk. Y podríamos estar un buen rato hablando del juego, ¿verdad que sí? Pues tranquilos que no lo voy a hacer. El primero, porque llevo bastante rato hablando y ya empiezo a estar cansado. Y lo segundo, porque en este mismo canal tienes toda la historia de cómo se gestó el Risk. Y te invito a que cuando termines de ver este vídeo, vayas a ver el vídeo de la historia del Risk. Y ahora sí que sí, este vídeo llega a su fin. Como habéis visto, en estos años 50, los juegos de mesa ya estaban empezando a madurar, y la idea de que eran solamente un pasatiempo para los niños ya comenzaba a quedar atrás. ¿Y qué nos espera en la década de los 60? Pues agarraos fuerte, porque aquí vamos a tener de todo. Desde reboots, porque sí, porque esto de los reboots viene desde hace mucho tiempo y no es algo del Hollywood de ahora. Juegos que seguramente pedimos alguna vez a los Reyes Magos y la confirmación de que los juegos de mesa ya no eran solamente un pasatiempo para los niños pequeños, porque empezaban a llegar cosas muy maduras. Pero esto ya lo veréis en el próximo vídeo de la historia de los juegos de mesa.